Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 4 de junio del año 2025. Hace más de 2 décadas, en el año 2003, el debate sobre la influencia de la telebasura en España llegó a su punto más alto. Para que ustedes entiendan, si es que no lo recuerdan, hasta qué punto era una preocupación en la sociedad española la telebasura, les diré que en una entrevista al presidente del gobierno, el periodista Luis del Olmo, en su programa Protagonistas en Onda Cero, le preguntó a José María Aznar de quién era la culpa de la degradación que se estaba viendo en las televisiones. Aznar, en su respuesta, arremetió contra los espectáculos de gente que no se sabe quién es, aireando miserias, insultándose de la manera más descarnada, y responsabilizó de ello a los empresarios de las televisiones. A partir de ahí, el debate sobre lo que estaban haciendo las televisiones y lo que emitían fue a más. La revista El Semanal TV del Grupo Vocento, el antiguo Grupo Correo Prensa Española, abrió su portada con montones de cubos de basura de los que salían las caras de las estrellas más conocidas, sobre todo de Telecinco. La portada escoció a los aludidos y Javier Sardá, en su programa Crónicas Marcianas, le dedicó la primera media hora a este tema, denunciando la hipocresía que según él tenía Vocento, antes Grupo Correo, porque resulta que esta empresa era accionista de Telecinco y por lo tanto participaba de alguna manera del negocio de la telebasura. Telebasura tu puta madre, terminó diciendo Sardá. Y luego continuó con su programa y con el elenco de personajes habituales que pasaban por él. Unos personajes que pertenecían a una especie de submundo del que muchos españoles desconocían su existencia hasta que la televisión los sacaba a flote, a la superficie. Estaban como en una cloaca y de pronto aparecían y se convertían en estrellas mediáticas. Y había de todo. Pseudocantantes que iban acompañadas por su madre, madre que llevaba en el bolso un ladrillo para defender a su hija. Adivinos que veían el futuro en apios, nabos, cebollas, travestis que habían sido también, tenían su cuota de estrellazgo, personas indescriptibles como Pocí, extraterrestres que venían de Raticulín. Todos ellos o algunos de ellos andaban a la gresca y a veces se peleaban de verdad y otras simplemente fingían porque les convenía mantener el teatrillo. ¿Que sacaba nueva canción Tamara? Pues aparecía Tony Genil. Y tú decías, pero ¿y esto qué tiene que ver? Pues si salían, cobraban, y si cobraban, pues tenían para pagar a lo mejor las facturas. Los artistas de verdad, o los artistas que hasta entonces se conocían en España, tenían menos cabida en las televisiones porque el hueco estaba ocupado. Y si querían hacerse un hueco entre codazos, pues a lo mejor tenían que participar en un reality o yo qué sé, un dúo con alguno de estos cantantes. Eran tiempos en los que los personajes del terror friki, se les llamaba, sabíamos que formaban parte de una afección televisiva dedicada a nutrir el entretenimiento. Entretenimiento que si querías lo consumías y si no, no. Se le llamó telebasura. Pero hoy ese debate quedó atrás. O porque nos hemos acostumbrado a todo, o porque con las plataformas la televisión que consumimos es diferente, o porque ya gastamos ese debate. Pero hoy debíamos abrir otro debate, el de la polibasura, el de la política basura y el de los frikis de ahora. Un portero de puticlub convertido en guardaespaldas de avales del líder del PSOE y luego en asesor del ministro más importante. La corte de sobrinas de ese ministerio
amantes del ministro, amantes de pago, que a veces se llaman Jessica y otras son Miss Asturias, que actúan como emperatrices en empresas públicas. Uy, que me ha dicho que tengo que ir a trabajar. Llama al presidente de Renfe. Comisionistas con Ferraris adosados, a veces agentes secretos, pero resulta que de verdad, y otras solucionadores de problemas de todo tipo. A veces es oro, a veces es Venezuela, a veces es San Petersburgo. Fontaneras que se dicen periodistas, que no han escrito una noticia en su vida, pero que se nota que han nacido para el foco, para posar delante de los fotógrafos. Empresarios imputados con aires de galán de telenovela que salen en defensa de la dama agredida por el supuesto comisionista. Toda esta fauna es la que está marcando ahora mismo no la actualidad televisiva española, la actualidad política española. Porque los que dan ruedas de prensa, los que van a los platós, los que acaparan las entrevistas de los programas más importantes, sea de la radio o de la televisión, los que salen en las portadas, los que protagonizan los escándalos políticos, son ellos. Mientras que los políticos de verdad, los que mandan, los que ocupan la presidencia del gobierno, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la dirección de la Guardia Civil, se mantienen ocultos, callados, alejados de los periodistas y sobre todo de todas esas preguntas que siguen sin contestar. Lo que van a escuchar hoy en nuestro programa es la cronología de un esperpento. Y antes tengo que decir un par de cosas. La primera, dar gracias a mi equipo porque les he vuelto loco. Les he vuelto locos hoy. Les he dicho, no solo tenemos que hacer la cronología, sino ponerla en el contexto. Si este personaje dice esto y su pareja teatral dijo lo contrario ayer, hay que contarlo. Si mientras está pasando esto, el partido político de turno dice esto, o el grupo de comunicación echa para colocar a y luego dicen esto, hay que contarlo. ¿Se imaginan ustedes lo que ha sido la redacción de La Noche de Radio hasta hace exactamente 8 minutos? Yo sí, les he visto trabajar. Así que gracias. Y luego, dejarles una cosa clara, que como con los personajes de la telebasura, no sé qué hay de paripé, no sé qué hay de verdad, no sé por qué unos van y otras dicen. Solo sabemos que lo que van a escuchar a continuación es sencillamente un día más en el sanchismo. Minutos antes de las 9:30 de la mañana, el Hotel Novotel de la calle O'Donnell de Madrid, habitualmente usado también por el Partido Socialista en algunos de sus actos. Atestado de periodistas, de fotógrafos, de cámaras, mezclados con turistas y personal de una aerolínea que llegan a ese hotel. Pese a que la comparecencia de la fontanera del PSOE estaba prevista a las 10, Leire Díez aparece por sorpresa, sola y a pie, pasadas las 9:30, pillando desprevenidos a los periodistas y cámaras de televisión que la esperaban. 10:25 de la mañana, Leire se encuentra ya sentada en el Salón Oslo, espacio que han tenido que habilitar para la rueda de prensa debido a la gran expectación y a la gran cantidad de medios de comunicación. La fontanera del PSOE avisa a los periodistas de que no va a responder a sus preguntas al término de su intervención. Aunque parecía que podía adelantarse su comparecencia, ella misma confirma que empezará a la hora prevista. Claro, a las 10, si es que prometo que mi idea no era adelantar nada, era llegar a tiempo. ¿Y qué vamos a hacer en esos 25 minutos? La sala está repleta de periodistas. Leire pasa casi media hora sentada en esa sala. En ese tiempo lo único que hace es posar para los fotógrafos sin saber que tienen los micrófonos abiertos. La fontanera del PSOE le da su número de teléfono a una periodista, por lo que queda grabado. Ojo a esto que luego tendrá derivada. 10 de la mañana, el salón a rebosar, comienza la comparecencia de Leire. A estas alturas, no sé si por suerte o por desgracia, no necesito explicar quién soy, pero sí quiero precisar algunas cosas que para mí son importantes, porque en efecto soy militante del Partido Socialista hasta que tramite hoy la baja voluntaria, pero también soy licenciada en Ciencias Sociales y de la Información.
Soy periodista y además soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Leire lleva un guión que escribe, no admite preguntas e insiste en que todo lo está haciendo para un libro. Se me ha conocido fruto de un vídeo de una grabación ilegal. Por supuesto, esa grabación y difusión de esa reunión serán objeto del trabajo que estoy investigando. Curiosamente, solo se investiga, parece ser últimamente, las filtraciones al fiscal general del Estado y no las filtraciones que padecemos los demás. No comprometí ningún comportamiento de ningún servidor público. De eso estoy absolutamente tranquila. Ni fiscales, ni de nadie. Solo propuse esa posibilidad que siempre está abierta. Si se ha interpretado otra cosa, puede ser una mala interpretación. Quizás que yo me haya equivocado en su formulación, pero oigan, hasta el juez Peinado parece que se equivoca. Parece ser que es humano. Y como es evidente, cualquier relación con la Fiscalía correspondería a los abogados de los implicados, jamás he hecho ninguna. Deseo, de otro lado, dejar claro que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Como saben, además, ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE. Soy una militante con mis derechos como ciudadana, entre otros el de hacer libros y en mi caso denunciar las injusticias que estime oportunas. Un libro, hacer libros, un libro. Lleva 6 años con un empresario que está imputado llamado Javier Pérez Dolcet. Es su persona de confianza, pero Javier Pérez Dolcet dijo hace unos días que más que un libro era una serie, lo dijo en 4. Javier, ¿estaba escribiendo un libro, Leire Díez? Sí, y además quería hacer una serie de televisión con todo esto. De hecho, hemos estado hablando con varias productoras hace tiempo ya. Hoy Leire Díez no ha hablado de productoras, no ha hablado de series, ha hablado solo de libro. 18 minutos de la mañana, da por terminada la comparecencia y justo en el momento en el que se quita las gafas, irrumpe por sorpresa en la sala de la prensa del Novotel el comisionista Víctor de Aldama. El lío está montado. Aldama se acerca a Leire Díez reprochándole que está mintiendo. La fontanera del PSOE no le hace caso y recoge sus papeles de la mesa. Este es el momento. Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Muchas gracias. Aldama. ¿Qué tenías que hacer otra vez para amenazarme? ¿Me lo explica? Para amenazarme, Fontanera. Leire Díez abandona toda prisa la sala mientras se escucha a Aldama decir fontanera, tienen un enfrentamiento y en ese momento Javier Pérez Dolcet, que se encuentra acompañando y protegiendo a la fontanera del PSOE, interviene. Propina un empujón a Víctor de Aldama. Ambos están rodeados por una maraña de periodistas que se amontonan en un minúsculo espacio. La situación se convierte en un auténtico caos. Empujones, pisotones, gritos, muchísima tensión. Bueno, que no me empuje, que no me toque. Explíqueme qué tenía contra mí. Escuche, ¿qué tenía? Explíqueme qué tenía contra mí para que me amenace. ¿Qué haces buscando? ¿Qué hace usted aquí, señor Aldama? ¿Qué hace usted aquí, señor Aldama? ¿Qué hace usted aquí, señor Aldama? Vale. ¡Fuera! ¿Qué hace usted aquí? ¡Fuera, señor Aldama! ¿Qué hace aquí? Pues llamar a la policía. ¿Por qué le ha amenazado? Venga, llamar a la policía. Víctor, ¿por qué le ha amenazado? La sinvergüenza esta. ¿Por qué ha venido? ¿Por qué está usted aquí, señor ¿Por qué ha Aldama? venido? ¿No les cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzas del gobierno? Que es una pantomima. ¿Por qué? ¿En qué ha mentido? ¿En qué ha mentido? Que han metido en todo, pero no os estáis dando cuenta. No habéis escuchado los audios. ¿En qué ha mentido? Está mintiendo en todo, se está riendo de todos los españoles. Se está riendo de todo el mundo. Este señor ha venido aquí, es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. Esta señora le abren un expediente y ayer dice ya que se da de baja. Es una sinvergüenza. Dice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? ¿Tienen pruebas? Esta señora lo hace. ¿Le ha amenazado a usted? ¿Le ha amenazado a usted? ¿Le ha amenazado a usted?
¿Se puede demostrar lo que te está diciendo? ¿Se puede demostrar? Esta señora no sabe lo que ha hecho y cómo venía aquí. ¿Qué va a pasar? Ya lo veréis lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar, señor Aldama? Ya lo verá también el presidente del gobierno. ¿Por qué le ha sentado tan mal todo esto? Hombre, ¿usted cómo me ha sentado tan mal? Me amenazan de muerte y no me tiene que sentar mal. ¿Qué va a pasar ahora, señor Aldama? ¿Qué va a pasar ahora? 10:10 de la mañana. Toda España ha podido ver el espectáculo en directo porque las televisiones lo han emitido. Televisión Española también. Y a pesar de lo que acaban de escuchar ustedes sin tener las imágenes, imagínense viéndolo, a pesar de este enfrentamiento entre Aldama y Leire Díez, en la televisión pública española, Silvia Inchaurrondo hace esta interpretación de lo que acaban de escuchar. Bueno, había una duda si estaba asistiendo Víctor de Aldama, como podíamos estar asistiendo cualquiera, a esa rueda de prensa o si le acompañaba, pero si los compañeros pueden recuperar esa imagen cuando termina la rueda de prensa, una imagen que acabamos de ver ahora, claro, lo que hace él es ir a por Leire Díez y acompañarle a la salida, con lo cual tendríamos que entender, Toni, que Víctor de Aldama ha ido a esa rueda de prensa a arropar a Leire Díez. Yo no sé cómo arroparán en televisión española, pero está por dilucidar si es un paripé, es un teatrillo, pero la representación era la que era. Y de hecho, la representación no termina ahí, no termina en ese hotel. Comienza la tournée mediática de los protagonistas. Víctor de Aldama entra en el programa de Ana Rosa en Telecinco. Allí explica por qué se ha presentado en el hotel madrileño donde había anunciado su comparecencia a Leire Díez y qué le ha dicho cuando se ha acercado a la mesa. Quería ver en persona, porque no la conocía de nada, a la señora que tanto odio me tiene para desearme que esté callado o bajo tierra, según ella. No ha hablado, y luego aparte sus lacayos como Dolcet, como un macarra, empujándome y casi llegando a las manos. Aldama también se ha pronunciado sobre la denuncia que Leire ha anunciado, que no presentado, contra él. Me va a denunciar por intentar pegarme Dolcet, por intentar hablar con ella, por decir la verdad, por aparecer en una rueda de prensa pública. ¿Por qué me va a denunciar? Bueno, que le va a denunciar por increparla, no creo que tenga mucho por recorrido. increparla, bueno, perfecto. Pues nada, pues entonces yo la denunciaré a ella por cosas más graves. Ojalá esta denuncia llegue, porque la que anuncian estos señores, como la de Santos Cerdán, todavía la estamos esperando. Pasan las 10:30 de la mañana, comienzan las reacciones políticas al sainete, entre ellas los socialistas. La expresidenta andaluza y actual senadora del PSOE, Susana Díaz, entra en directo en Antena 3 para valorar el show en el Novotel. Dice sentirse desolada, hundida y carga contra la dirección de su partido por no haber expulsado a Leire al día siguiente de publicarse las primeras grabaciones. Bueno, me quedo fría. Me ha parecido bochornoso. Esa mujer tenía que haber estado fuera el día después que se conoció todo. Lo que siento es desolación, de verdad. A mí me duele mi partido y todo el mundo sabe lo que yo siento por el PSOE, pero ahora mismo lo que siento es desolación. Sí, esto no tiene nombre. Que este tipo de personajes estuvieran en el entorno del PSOE no tiene nombre. Faltan 3 minutos para las 11. Otro clásico, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, está siendo entrevistado por el Digital de Información para Mayores 65 y más. Y en mitad de la entrevista, Paje señala por primera vez a Pedro Sánchez como el responsable del caos en el partido y pide elecciones generales. Deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. 11:30 de la mañana, después de la intervención de Víctor de Aldama con Ana Rosa, ahora es Leire Díez la que entra en directo en el mismo programa. La fontanera del PSOE confirma que va a denunciar a Víctor de Aldama por acoso. Voy a denunciar, por supuesto. Voy a denunciar porque lo que ha hecho hoy, desde luego, carece todo sentido y sí ha amenazado, porque cuando amenazas en una sala con tantos periodistas, pues es una tontería decir que no lo haces. Pero sí voy a denunciar. Su actitud ha sido violenta y lo he vivido asustada. Lo que ha pasado hoy no puede quedar así. Aldama nos ha dicho aquí en directo que Dolcet le había empujado, que se había puesto muy violento con él. ¿Tú cómo viviste o cómo viviste esa situación? No he sido capaz de verlo. Tenía suficiente con ver el suelo. Una pregunta, Leire, ¿qué hacía allí Javier Pérez Dolcet contigo?
me ha acompañado, sin más. ¿Pero en calidad de algo, en calidad de empresario, en calidad de qué? De amigo. Alrededor de las 12 del mediodía, el Partido Socialista publica en su cuenta oficial de Twitter el vídeo de Aldama a la salida del enfrentamiento con Leire Díez. El texto, el siguiente. Víctor de Aldama, imputado en el caso del Orme y en el caso hidrocarburos, entra en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo en el próximo Congreso del Partido Popular, el aval que le faltaba. Algo sucede porque el PSOE borra su tuit. Ya no aparece en la cuenta oficial. Volveremos al tuit. Al filo del mediodía se confirma un rumor que lleva corriendo por las redacciones desde hace un par de semanas. El Consejo de Administración del Grupo Prisa aprueba que Pepa Bueno deje de ser directora del País. En su lugar se propone a Jan Martínez Arens, persona de la casa y hasta ahora director del País América. Según ABC, tiene un perfil de izquierdas, pero alejado de la Moncloa. Voz Populi avanza más cambios y dice que el jefe de informativos de la cadena SER, Guillermo González, también causará baja en los próximos días. Ya que estamos hablando de la cadena SER, y no sé si fruto de lo que les acabamos de contar, el diario El País empieza a comparar a Leire Díez con Melody. No es broma. Una diva valiente y poderosa, escribe Ángeles Caballero en la crónica en la que analiza la surrealista comparecencia de la fontanera del Partido Socialista. El titular, una diva valiente hasta que llega Aldama. Cuenta que la que hasta el momento había ejercido de nueva Melody, esa que dice que no se arrepiente de nada y que es una ciudadana con derechos que solo está escribiendo un libro, se hizo pequeña. También que sus 8 minutos de comparecencia consistieron en Leire Díez con las gafas de cerca leyendo papeles y quitándoselas para decir frases con altos niveles de copla. Más o menos a la misma hora, en los pasillos del Congreso, la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, le dice esto a Sánchez. Bueno, he podido ver esta puesta en escena esperpéntica y desde luego creo que es evidente que todo esto apesta a cloaca, que estamos viendo prácticas antidemocráticas, cuestiones que normalmente habían quedado tapadas están saliendo a la luz y yo creo que quien tiene que dar todas las explicaciones es el presidente del Gobierno, que es el máximo responsable tanto del Gobierno como del Partido Socialista. 1 de la tarde, Pedro Sánchez sigue escondido. El que aparece es Óscar López, ministro de Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid. En un acto en Madrid, Óscar López se pone nervioso y acaba atrapado en su propio argumento. Todo esto empezó con la Kitchen. Y todavía hoy vemos coletazos de la Kitchen. Todo esto tiene que ver con una campaña orquestada desde un gobierno, con los medios del Estado, contra sus rivales políticos. Esto es lo que hizo el gobierno del PP con la Kitchen. Y todo lo que estamos viendo hoy son coletazos de eso. O incluso una Kitchen 2, financiada ahora por la Comunidad de Madrid. Habla de campaña sucia del PP, pero Víctor de Aldama y Leire Díez no están vinculadas al PP, sino al PSOE. Bueno, es que por eso decía que las cosas no caen del cielo, no son por casualidad. Claro que hay una intencionalidad detrás, claro que hay una serie de personajes que salen mencionados, de filtraciones, de historias que se arrastran de la Kitchen. 1:20 de la tarde, el líder del PP se encuentra en Melilla participando en un acto del partido. Alberto Núñez Feijóo, al igual que Paje, vuelve a pedir un adelanto electoral para poner fin a lo que ha denominado el vertedero televisado de Leire Díez. Esta Leire Díez, que es una fontanera de Ferraz que entra y sale cuando quiere, pues hoy ha hecho de actriz de reparto de un teatrillo bochornoso. El problema es que cuando tú eres una mala actriz, tienes un mal guión y estás delante de gente, uno se puede levantar y ponerte los colores. Amigos, esto no acaba más que empezar. Hay algunos que dicen, esto no es posible seguir, no es posible continuar con esta degradación. Pues hemos visto que sí. Prepararos para los próximos días y para las próximas semanas. A la misma hora, no en Melilla, sino en Santander, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es más directo en la valoración. Pues mire, que nos toman, y lo voy a decir yo creo que en el término que todos los españoles pensamos, por gilipollas. Es que nos toman por gilipollas, es que ya está bien. 2 de la tarde, Pedro Sánchez sigue en silencio. Han pasado 9 días desde la publicación de los primeros audios de las cloacas del PSOE y el presidente de esto no habla. En mitad de este esperpento publica un tuit, pero Sánchez habla de vivienda. Invito a todos los presidentes autonómicos a debatir sobre un nuevo acuerdo estatal para la vivienda en la próxima conferencia de presidentes de Barcelona. Tripliquemos la financiación y blindemos la vivienda pública de por vida. El lunes suspendieron su rueda de prensa en Ferraz
3 menos cuarto de la tarde, Esther Peña reaparece con un vídeo enlatado que ha publicado la cuenta oficial del PSOE. Esther Peña habla de mafia, cloacas, corrupción, pero en las filas del PP, no en las propias. Esta mañana hemos visto cómo las cloacas dirigidas por el Partido Popular la pasada legislatura están muy nerviosas. De hecho, han enviado a un imputado por delitos gravísimos a reventar una rueda de prensa. Hay muchos nervios en sectores importantes del poder y no sabemos por qué ni cuál es la razón, pero ahí están y se están moviendo. Y esto no es ficción, esto no es un recurso dialéctico. El objetivo claro es tumbar al gobierno. No podemos tolerar que quien se comporta como una mafia quiera volver al poder. Han escuchado a la portavoz del Partido Socialista decir que fue el PP el que mandó a Víctor de Aldama a la rueda de prensa de Leire Díez. 3 de la tarde, OK Diario publica otra entrevista grabada previamente con Leire Díez. La fontanera socialista asegura que ni la UCO ni el teniente coronel Antonio Balas van en contra del Partido Socialista. Dice que ella no ha visto irregularidades sobre Balas. ¿Usted cree que la UCO y el señor Balas van contra el Partido Socialista? No, y si eso es así, quien lo tendrá que demostrar es el Partido Socialista. ¿Qué le parece a usted el teniente coronel Balas? Un señor que es un funcionario público que hace su trabajo. ¿Le parece un funcionario ejemplar? Ahora mismo, con lo que yo tengo hoy, yo no tengo nada que decir en contra de él. El teniente coronel Balas es el que Leire dijo que había que cargarse. Minutos antes de las 4 de la tarde, la fontanera del PSOE aparece en el plató de 4, en el programa de Risto Mejide. En la primera pregunta, niega a conocer a Víctor de Aldama. Yo a Aldama no le he amenazado, pero él sí me ha amenazado ahí. Al aire, evidentemente no ha dicho que me va a partir las piernas, pero él sí ha amenazado ahí. Hay una diferencia. Y te voy a decir otra cosa. Si no llega a estar Javier a separarlo, yo no sé qué pasa ahí. Porque hubo un momento que le tuve encima. Se ha inventado que lo has amenazado, no lo has amenazado ni a través de otra persona. Que lo muestre, porque dice tener pruebas de todo, que lo muestre. Lo siguiente ha sido preguntarle por la reunión que mantuvo con el empresario huido en Dubái, Alex Hamblin. Leire le dijo, te mandamos a la fiscal a Dubái. En aquella cita, según los audios del Confidencial, estaban negociando con ese imputado. Con Risto lo ha intentado negar. ¿Es una negociación? No. ¿Es una negociación? No. ¿Es una negociación? No. Pues te leo un extracto de lo que dijiste tú en esa reunión. Escúchame, hablaremos con ellos, ¿vale? Pero eso es otra negociación. Y para que esta negociación yo la pueda empezar, necesito que esta pieza funcione. ¿Es una negociación, Leire? No. Tú decías que sí. No es una negociación. En aquel encuentro, en el primero, en el que fue grabado y luego filtrado, que publicó el Confidencial, Leire también le ofreció al empresario de Dubái un pacto con la Fiscalía. Yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Hoy Leire se lo ha negado a Risto. ¿Tú estás negociando en nombre de la Fiscalía? No, porque yo no puedo negociar en nombre de la Fiscalía, por favor. ¿Y lo estás haciendo? No. Poder puedes. Otra cosa es que estés legitimada para ello, pero lo estás haciendo. Vamos a ver una cosa, en esa reunión había 1, 2, 3, 4 o 5 abogados. 4 o 5 abogados. No se oye porque el audio está grabado de allí, o sea, de Hamblin a nosotros y no de nosotros a Hamblin. Pero parte de las conversaciones que se mantenían en la mesa era... Sí, el artículo 305, el artículo 305. O sea, yo no negocié absolutamente nada. Pues para no negociar, le ofreció la ayuda de la Fiscalía, y no solo, la Abogacía del Estado, la Policía. Les he dicho que recordaran el supuesto lapsus de Leire Díez cuando en el acto en el hotel de esta mañana le pedí de una periodista, para claro, luego la turné mediática, dame tu teléfono, y Leire, hablando delante del micro que no estaba cerrado, le da el número de teléfono. Inmediatamente el número de teléfono lo conoce ya toda España. Error, no sabemos. Nosotros no entramos a valorar, simplemente se lo contamos. Y luego les decimos que con Risto ya ha avanzado que su teléfono está bloqueado. ¿Tendremos un nuevo borrado? Y después de lo que ha pasado hoy y
que por un error se haya filtrado el puñetero número de teléfono y que mi teléfono hoy esté inutilizado. No sabía, se ha filtrado tu teléfono, eso no lo sabía. Bueno, que una compañera se la ha dado, se ha escuchado porque un micro estaba abierto y esto está siendo una puñetera locura. Me imagino. Me voy a ocupar de no dar determinados datos porque ya bastante locura soy, ¿vale? Tengo que quitar el número, por supuesto. Otro número de teléfono que caerá en el baúl del olvido. Le pregunta también Risto por el teniente coronel Balas. Escuchen. ¿Qué había en ese pendrive que le diste? Bueno, pues había... a día de hoy, el coronel Balas está limpio como la patena porque nadie ha podido demostrar otra cosa. Nadie ha puesto una prueba. Y por lo tanto, a día de hoy, este señor, impoluto. Al final le va a dar una medalla a Leire al teniente coronel Balas. Le preguntan si conoce a Santos Cerdán. ¿Cuántas veces se ha reunido con él? ¿De qué conoces a Santos Cerdán? Es el secretario de organización del PSOE. Pero ¿cuántas veces he estado yo con Santos Cerdán? No lo sé, ¿cuántas veces? Una, y están aquí Patricia y Javier, que estaban conmigo en la mesa. ¿Y ayer también te reuniste con él? Vale, vez y media. Ayer solicité yo para comunicarle la baja. Como mínimo ya son 2. Vale. Ese Javier al que cita Leire es Javier Pérez Dolcet, que ayer dijo que las reuniones con Santos Cerdán habían sido 2 o 3. Pregunta también sobre el pendrive que Leire Díez le entregó ayer a Santos Cerdán. ¿Qué había en ese pendrive que le diste? Bueno, pues había muchísimo de toda la investigación que hemos ido llevando, de todas estas causas, para que se vea lo que hay, para que se vea que lo que hay ha formado parte de procedimientos judiciales, están procedimientos judiciales, o se ha conocido, el modo en que se ha obtenido. Leire Díez lleva 6 años colaborando con Javier Pérez Dolcet. 6, ya me pierdo, no sé si son 6, son 4, son 5. Lo que sí sabemos es que hasta hace un par de años estaba cobrando de correos. Ahora, ¿de qué vive? ¿Qué trabajas? ¿Para partidos políticos? No. ¿Para empresas? Empresas, sobre todo empresas, pequeñas empresas, pero que no tienen nada que ver con la política. ¿Públicas? No, y todas muy pequeñas y todas de entornos mucho más... ¿Y qué haces para ellas? Véndete. Pues normalmente planes de comunicación. ¿De comunicación? No te veo muy buena en comunicación hoy, ¿eh? Bueno, mejoraré, no te preocupes. Es que creo que una buena campaña de comunicación es coherencia y consistencia. Y de momento ni coherencia ni consistencia en lo que veo. Leire dice que trabajaba en correos y en sus ratos libres hacía la investigación para el libro. Le han preguntado también por su participación en el voto por correo. Ella se felicitó de su trabajo. Y lo que escribiste fue que te felicitabas por lo bien que lo habíais hecho. Por lo bien que lo habíais hecho. Que lo hemos hecho en el voto por correo. Pero es que correos, mira, hay una cosa que en correos siempre hablamos y siempre decimos, y yo lo entendí rápido cuando llegué, que es aquello de... Es como una familia en la que todo el mundo que pueda aporta, pero aunque sea estando... Mira. Sabemos cómo Miss Asturias entró en la empresa pública, sabemos cómo Jessica entró en la empresa pública. ¿Cómo entró Leire en correos? Entré como jefa de área de relaciones institucionales. ¿Cómo entraste ahí? Había una convocatoria pública, pero es verdad que el presidente me conocía de mis labores anteriores. Vi que estaba el puesto, yo llamé para decir, bueno, me interesa, opté, ahí se hace por proceso de selección también. ¿A quién llamaste, perdona? ¿A quién llamaste para interesarte por el puesto? Había proceso de selección y llamé. ¿Pero el presidente te atendió? Pero si es un puesto de libre designación. No es de libre designación. Me atendió el director de Recursos Humanos. Algunas las llamó el presidente de Renfe, a otras el presidente de Correos. Leire admite que se ha reunido con Ábalos y con Koldo. Yo he visto a Ábalos y he visto a Koldo una vez en el despacho de su abogado. ¿Para qué? En la causa del Orme. Yo estuve hablando con su abogado largo y tendido porque bueno, había informaciones que me interesaban. ¿Para qué? Para la investigación que estoy llevando a cabo. Esto sí que tiene que ver, porque yo había... ¿Para el libro? Hidrocarburos.
También le han preguntado por la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, otra que a las 8:36, 7:36 en Canarias, sigue desaparecida. Ayer el Debate publicó que había habido una reunión en dependencias oficiales con Mercedes González y Leire. Le preguntan. ¿En algún momento hablaste con Mercedes González, directora de la Guardia Civil? No. ¿Para ofrecerle un puesto a Rubén? No. Y además hoy me han preguntado... También lo han publicado varios medios. Ya, pero Risto, han publicado verdaderas barbaridades. O sea, de verdad... ¿La Guardia Civil estaba al tanto de esta reunión? No. No. Esa reunión, ese Rubén, es Rubén Villalba, el comandante imputado por el caso Koldo, con el que Mercedes González se reunió 2 veces, la última en Leganés. Leire Díez también ha negado que ofreciera a varios medios de comunicación un vídeo sexual del fiscal anticorrupción Granda. El problema es que en el plató donde lo ha negado estaba el autor de la noticia, al que le ofreció el vídeo, el periodista del Español Jorge Calabres. ¿Cuál era el objetivo que tenías cuando en la redacción del Español mostraste un vídeo del fiscal Grinda para que fuera publicado, un vídeo sexual en el cual tenías mucho interés en que fuera divulgado? No mostré ese vídeo. Y ese vídeo existe. Estás mintiendo, Leire. Ese vídeo existe. Estás mintiendo, lo mostraste. Es falso. Lo mostraste. A ver, deja que conteste. No mostraste ese vídeo. A ver, ¿qué pasa con ese vídeo? Lo ha mostrado. Lo que no puede decir es que no lo ha mostrado. No lo he mostrado. ¿Dónde está? Como todo se justifica, ¿dónde está? ¿Dónde lo he mostrado? No, tranquila, que lo vas a tener. En la entrevista también está la exdiputada de Coalición Canaria, Sana Oramas. En la cara de Leire dice esto. Hoy la has trincado un montón de cosas y yo creo que ella no ha sido consciente de determinadas cosas que ha dicho. Le está haciendo un daño terrible al Partido Socialista como Partido Socialista. Quiere vender que viene a investigar las cloacas y con las cosas que tú has logrado que he dicho, creo que ha ratificado que forma parte de la cloaca. Parece que Leire Díez tampoco se ha debido quedar muy contenta con su intervención televisiva porque justo en ese momento conocíamos que la fontanera socialista había cancelado otras entrevistas que tenía programadas para hoy. 6 menos 5 de la tarde. ¿Se acuerdan del tuit que borró el PSOE en su cuenta oficial diciendo que Aldama hacía campaña por Feijóo? Pues lo han vuelto a subir. Solo que en lugar de adjuntar el vídeo de Aldama, ahora adjuntan una noticia del nuevo periódico de cabecera del sanchismo, El Plural. Lo recordamos, el tuit dice así, abrimos comillas, Víctor de Aldama, imputado en el caso del Orme y en el caso hidrocarburos, entra en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo en el próximo Congreso del Partido Popular. El aval que les faltaba lo cuentan en El Plural. La cuenta oficial del Partido Socialista adjunta una noticia de este periódico con el siguiente titular. Aldama, investigado por corrupción, pide que gobierne Feijóo por el bien de España. El Partido Socialista ha restringido las respuestas a ese tuit. Ningún usuario de Twitter puede comentarla. ¿Se acuerdan de lo que dijo el PSOE de Víctor de Aldama? ¿Se acuerdan de lo que dijo el PSOE de las pruebas de Víctor de Aldama? ¿Se acuerdan lo que dijo el PSOE que lo que había que hacer con la información que estaba facilitando Víctor de Aldama? Ayer Leire Díez fue a Ferraz. Ayer Leire Díez exigió ver a Santos Cerdán. Ayer Leire Díez le entregó a los abogados del PSOE un pendrive. Noticia de última hora. El Partido Socialista ha entregado el pendrive que llevó Díez ayer a Ferraz a la Fiscalía Anticorrupción. Lo ha contado Dieter Esther Peña, la portavoz socialista, a esta hora entrevistada en el Radio Nacional, en el 24 Horas. Dice que la propia Díez entregó ese pendrive en mano a Santos Cerdán con información relevante para que los servicios jurídicos del partido fueran quienes lo remitieran directamente a la Fiscalía Anticorrupción. Dice Peña que ellos lo que quieren es que se conozca la verdad y que haya luz y taquígrafos. Pues esto es el resumen, la cronología que el equipo de La Noche de Radio ha hecho de un día más. La Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.